entienda un poquito como terminología, el procedimiento, hay medicamentos biológicos y hay medicina biológica. Un medicamento biológico tiene que ver con una estructura molecular que cambia una versión, o puede ser una versión de una corrida genética, de un ADN, de un aminoácido, de una sustancia, ya sea del ADN o del ARN. Es decir, es un medicamento que opciona una estructura molecular para tal o cual determinada afección. Eso es un medicamento biológico. Pero medicina biológica es todo lo que estamos intentando querer transmitir como pensamiento de la organización, lo que se llama horizontal de interpretación médica, porque no interviene el concepto lineal cartesiano, reduccionista, que es el viejo modelo que de alguna manera tiene que cambiar. Porque la historia nace, y lo que vamos a hacer un poco acá, de saber por qué tenemos el paradigma de una medicina lineal, reduccionista, mecanicista, que ha llevado a las superespecialidades y nos lleva a que yo sea especialista de la uña del dedo gordo, pero del pie derecho. O sea, a la izquierda otra historia, darle preferencia a otro especialista. Lo cual no está mal, porque dijimos anteriormente, no es tirar nada abajo, sino que sea un escalón. Está bien para saber reconocer la mínima estructura de algo, pero sin olvidar el contexto integrativo, cósmico, global, que es lo que dijimos anteriormente. Entonces, ahí es donde se perdió toda la historia, que por ser tan reduccionista, lineal, mecanicista, perdimos la instancia del reconocimiento de lo global. Entonces un especialista de tal o cual especialidad no sabe de la otra especialidad y interviene seguramente en el error de que lo que yo doy como medicación genera, seguramente entorpece funciones biológicas de otros órganos de especialidades. De hecho, que hoy se habla mucho y se está considerando demasiado el tema sobre ciertos medicamentos como los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Hoy matan más gente que el infarto de miocardio. ¿A través de qué? De la hemorragia digestiva. Entonces, ya se está diciendo, bueno, no consuman tantos AINES, no consuman tantos aquellos, pero nadie le dice, por ejemplo, que el proceso inflamatorio crónico persistente que tiene una persona que inflama una articulación también tiene inflamado su sistema digestivo y tiene inflamados sus arterias, hacen arteritis, tienen inflamados inclusive meninge, entonces hacen conceptos per se, cuando uno dice por qué esto trae el miedo a la pérdida de algo, el dolor de la rodilla izquierda, ¿no? Que ahí que de alguna manera puede vincular esto de las sensaciones y las somatizaciones. Y esto está muy lógicamente vinculado con las energías que transcurren en todo el cuerpo. Me parece ser que es un modelo que no se ha tomado en cuenta desde el conocimiento global. Entonces, tomando esto como introducción, vamos a ver. Voy a tratar de ser un poco conciso en esto, pero fíjense, a lo largo de la historia, los pueblos, y dijimos anteriormente esto, sus culturas han buscado y han encontrado en el ambiente que les rodea, como digo acá, la satisfacción de sus necesidades básicas. Históricamente fue así. Mi pregunta es si hoy la tenemos. Creo que esto es la intención de esta reunión. El estado de salud y la condición de bienestar que se produce como consecuencia de la relación de adaptación satisfactoria entre el individuo y el medio ambiente. Hemos perdido al individuo, hemos perdido al ambiente. Estamos bastante complicados si queremos interpretar esto. Entonces, vamos a los pueblos.
Tomado esto como referencia, fíjate vos, han depositado su confianza en la figura que les brinda a los individuos la asistencia y orientación que entendían como equilibrio físico y espiritual. Recién hablábamos con una señora sobre ciertas medicaciones que son de usos chamánicos o de usos donde parecía ser que la espiritualidad o la emoción está dicotomizado, si se quiere, de la expresión simbólica de una enfermedad o que lo que somatiza una enfermedad. Está muy ligado a eso. Hoy el miedo mata más que la presencia del mismo COVID. Si fuese de hecho es así. De hecho que parecería que, fíjense ustedes, cuando hoy estamos vinculados a una medicación, un antiparasitario que todo el mundo le conoce, ivermectina. Cuando acá se ha dado la ivermectina, todo el mundo se quejaba. Porque me está dando un antiparasitario. Es que no es un antiparasitario. Es un antiparasitario, pero en realidad, ¿qué condiciona? Condicionan a la modulación de un aminoácido del cerebro, que se llama amino butírico. Condicionan las emociones, para que no tengas miedo. Entonces, ¿qué es lo que te mata? ¿El virus? Yo creo que lo que más mata que el virus es el miedo. Porque la recombinación genética, bla, 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 eso ocurre todo el tiempo ocurre. El virus de la gripe, sin ir más lejos, del año pasado, no es el mismo que este año. Ha hecho una reconversión para el lado que sea. Y pasa lo mismo con este otro virus. Y COVID va a tener recombinaciones todos los años. Y todos los años, bueno, no quiero meterme en este tema, a ver una nueva vacuna. A ver, es como la gripe. Es así, simplemente tomados así. Entonces, a lo largo de la historia, ya lo vimos esto. Entonces, fíjense que recién hablábamos, Hipócrates, Galeno, Celso, hasta ahí todo venía bien. Hasta que un día apareció René Descartes y dijo, señores, vamos a separar las cosas. Y le vamos a dar a los médicos el cuerpo y a los religiosos el espíritu, las emociones. Entonces, ahí empezamos una gran herramienta que de alguna manera fue parte del, como dice ahí, vamos a salir del oscurantismo de la Edad Media para empezar a un renacimiento del mundo moderno. Como que esto de la, como decíamos recién, la división de partes era lo moderno, ¿no? Es el paradigma moderno actual, dividirnos en partes. Entonces, ahí comienza un poco la historia, como que lo que ha fascinado a la ciencia y a la tecnología, que no lo dudo, hemos negado el valor de lo tradicional y el mundo espiritual. Borrar el pasado, dice, no alcanza lo nuevo, como el desarraigo. Cuando el pasado son mis ancestros, es mi historia. Yo no puedo evitarla. De hecho que cuando uno habla, a ver, en una carta natal, de dónde vienes, quién eres, es parte de tu historia. Entonces realmente negar la verdadera naturaleza del médico moderno y la humanidad contemporánea ha surgido en un profundo conflicto existencial. Es así de claro. El no reconocer la naturaleza de nuestros errores en el pensar, en el sentir, en el obrar y cómo repercuten generando ese equilibrio, sea por acción o por omisión, nos conduce a la insanidad. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Digo esto porque no estamos sanos. Yo a veces le hago levantar las manos. ¿Quién cree que está sano? Levántenme la mano. ¿Quién cree que está sano? ¿Ninguno? Está sana. Porque no sabe. No, ¿quién está sano? ¿Quiénes toman medicamentos para estar sanos? ¿Quiénes toman medicamentos? Todos medicamentos. Y quienes toman medicamentos, por lo que toman, ¿se han curado por lo que están tomando medicamentos?
Sí, perpetuamos un estado de equilibrio de un estado de enfermedad. Equilibramos la enfermedad. Soy diabético, tomo metformina o insulina para mantener mi estado. Pero nadie se preocupó de saber por qué el páncreas no genera insulina o por qué la célula no deja entrar la glucosa dentro para que funcione el sistema inmune. Entonces están las autoinmunidades. Entonces hoy estamos rodeados de toda esta situación de perpetuar una condición de enfermedad, no buscar el estado de salud. Conviene o no conviene, es harina de otro costal. El tema es que tenemos que empezar a pensar en salud, no pensar en enfermedad. Cuando vienen nuestros pacientes acá a la clínica, y Osmar, que es nuestro osteópata, lo va a poder corroborar y lo decimos, mire señora, primero y principal, ¿usted tiene ganas de estar acá? Bien, emoción, número uno, sí, tengo ganas. Si no tiene ganas, no pierda el tiempo. No nos haga perder tiempo a nosotros tampoco. Segundo, no vamos a pensar más en la enfermedad. No quiero que venga, ay doctor, hoy me levanté mal. No quiero que pienses en eso, aunque te duela. Porque te va a doler el doble si lo estás pensando. Te va a doler el doble. Cuando más lo piensas, más te jode. Y es así, es real. Entonces, hay una medicina moderna que tenemos que ver hacia dónde va y a partir de ahí practicarla para devolver al individuo la salud perdida, pues no se sabe cómo ayudarlo de otra manera si no lo identificamos. ¿Cómo identificar el estado de no estar sano? Hay métodos, sí, vos decís, perfecto, yo agarro, hago una endoscopía, hago un análisis de sangre, pero eso te va a decir una situación del momento, pero no un proceso de evolución de tu enfermedad. El proceso de enfermedad, dijimos anteriormente, no es un punto de esta línea entre lo que es salud y enfermedad, es un proceso. Pero en algún momento, en ese proceso, desbordás condiciones de resistencia, de tolerancia. ¿Desde dónde? ¿Desde la inmunología o desde el estrés? ¿Hasta cuánto aguanto tal cosa? Ese desborde, que es nuestro barril tóxico, y cuando decimos, me apareció tal o cual síntoma, yo salgo a decirle al médico, tengo tal problema. El resto son signos que lamentablemente hemos perdido los médicos de identificarlos con la semiología de nuestros pacientes. O mucha gente lo hace y yo lo aplaudo, pero hay una gran cantidad que somos médicos de escritorios, que porque tengo que atender 30 pacientes en el día, le doy 10 minutos cada uno. Mira, tú hace muy poco en una clínica, ¿sabe cuánto le daba el médico a cada paciente de reloj? 5 minutos. No voy a ser negro porque quedamos mal. ¿Cómo 5 minutos? Me dice la secretaria. Sí, doctor. Yo tengo la orden de darle un turno a cada 5 minutos. Así como se me acumulan también la gente. Pero, ¿qué tiene? Tal cosa. Listo, vaya. ¿Qué tiene? Tal cosa. Es decir, no es crítica. Es, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Sí? Entonces, acá llega una nueva era de la investigación de la medicina, que dicho sea de paso, lo pone en tela de juicio con lo que nos está pasando a nosotros ahora. Cuando vos vas a 3 distintas instituciones médicas y tenés COVID, y les decís, hola, ¿qué tal? Yo tengo COVID, ¿usted qué va a hacer conmigo? Y bueno, yo lo que voy a hacer con usted es aislarlo, meterlo en una jaula de 4x4, que no entre más nadie, y le voy a dar antibiótico, y le voy a dar ibuprofeno y paracetamol en dosis divididas. Perfecto. Bien. Otra institución. Hola, ¿qué tal? Y yo la verdad que veríamos a ver qué vamos a hacer, porque los antibióticos sabemos que no sirven. Y que vamos a ver temas de saturación de oxígeno, a ver si lo intubamos o no lo intubamos. Y hay otro que dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a ir a tu casa, te vas a aislar en tu casa, vas a hacer alimentación consciente, bla, 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 vas a tomar ivermectina, vas a hacer esto, vas a hacer... Es decir, conceptos totalmente distintos. Inclusive, hay quienes te dicen, ni te hagan los anticuerpos porque no sirven los anticuerpos.
y hay otros que dicen, sí, te sirven los anticuerpos. Entonces, vuelvo a decir, ¿dónde estamos parados? La ciencia de la medicina, en las cuestiones de la investigación, ha cambiado atrozmente y se llama ciencia translacional o medicina translacional o translativa. Se descubre esto hace 10 años que se viene haciendo, pero increíblemente, como tiene un alto costo social, político, económico, no se puede hacer. Primero porque somos países del tercer mundo, lo están haciendo los países del primer mundo. Hace 5 años vinieron toda la gente de Estados Unidos a darle un curso a los médicos de Argentina sobre medicina translativa. ¿Dónde? En el Hospital Austral. Pero ¿quiénes podían ir? Por supuesto que el curso todo en inglés. ¿Quiénes podían estar? Los directores de cursos de centros de investigación, centro médico, y obviamente lo del Opus Dei. Estamos regados. Cuando yo dije, yo quiero ir, dijeron, usted, doctor, olvídese. Primero ya está divorciado. Ya está. Ya se acabó. Usted es oveja negra. No sé si. Miren, ¿qué es lo que entonces pasa? La investigación translacional, que es lo que intentamos hacer y tratamos de hacerlo, es entender qué le está pasando al paciente, cómo está evolucionando su proceso de salud, de enfermedad, llevarlo al laboratorio, emular una manera terapéutica y luego vinculárselo como tratamiento. Por ejemplo, la medición del óxido nitroso hace sostener en qué estado están nuestras arterias para que no sigan envejeciendo. ¿Qué dirán? ¿Y dónde sacó eso el óxido nitroso? Sí, la fabrica las íntimas de las arterias. Hay un geloma que se llama ahí que lo fabrica y hace mantener la elasticidad de las arterias. ¿Saben que lo utilizan los deportistas de alto rendimiento? Como arginina, es un aminoácido. Vinculado a otro elemento como es el magnesio, el precursor del estado de aerobiosis, cuando entramos en el ciclo de Krebs, que es donde cuando un deportista se cambia de aire, venía cansado, hace esto y cambia de aire, ¿qué hizo? De un estado anaeróbico, láctico, pasó a un estado, a través del piruvato, a un estado aeróbico, y lo hace el magnesio. ¿Gracias a quién? Gracias al calcio, que genera el potencial actina-miocina de los músculos para yo tener fuerza y energía. Fíjense ustedes qué increíble, para ir más lejos. Si yo tuviera osteoporosis, ¿tomaría calcio? No, porque no es iónico. ¿Qué haría? Empastaría la inhibición del óxido nitroso que forma la placa del ateroma y yo termino siendo un paciente con ateromatosis porque haber querido curar mi osteoporosis. Y yo tengo pacientes con calcemias elevadísimas por eso. ¿Saben cuál es el mejor remedio de la osteoporosis? Claro, pero fundamentalmente el ejercicio por el oxígeno y el magnesio. Porque si ustedes suman magnesio con ejercicio, con oxígeno, en las valencias y pesos atómicos, ¿qué es? Calcio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Salir a respirar, hacer ejercicios y, obviamente, vincular el magnesio como un suplemento dietario en nuestras dietas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salir desde la experimental a la clínica, y ese eslabón perdido, que es lo que a veces ocurre en los laboratorios, si no vamos a la Universidad de Ciencias Químicas y van a decir, nosotros investigamos un montón de cosas, pero que eso le llega al paciente, olvídate, no sirve, no llega nunca. Es el gran problema de vincular la investigación básica al proyecto terapéutico de un paciente. Bueno, eso es lo que se llama medicina translativa, que de una experimentación básica vaya a la clínica aplicada. Estas mediciones que nosotros vamos a hacer acá, y lo van a ver, que se llama cómo está mi condición de oxidación, de envejecimiento, hace sostener cómo yo puedo condicionar un estado de recuperación desde una enfermedad a lo que pueda, al
lo que pueda, porque curación a veces no se puede lograr, porque ya estamos en un estado degenerativo de una enfermedad con la artrosis. Yo no puedo curar una artrosis, pero yo no puedo mejorar una artrosis. Y muchas veces, increíblemente, hasta puedo, y esto mostrado por placas radiográficas, que de estados artrósicos mórbidos pasaron a un estado artrósico de grado 1. Es decir, que quiere decir que hubo un retroceso a mi carencia regresiva. Pero eso es un proceso que se debe estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esto de la multicausalidad como un principio terapéutico al entendimiento para poder entender cómo se identifican procedimientos diagnósticos que son predictivos de la evaluación de riesgo. Cómo evalúo el riesgo, que es ponderable y que hace que yo pueda sostener increíblemente un tratamiento holístico, integrativo, y que pueda aumentar ¿qué? La homeostasis, que es el equilibrio, y la homeodinamia, que es el flujo, cómo ese equilibrio debe correr por nuestras venas, nuestro flujo energético, nuestro sistema nervioso neurovegetativo. Tan importante a tener en cuenta. Recién Omar le decía a Néstor, decía, antes pensar de que en acupuntura se estudiaba el nervio vago para sacar que el estado de estreñimiento o de empacho. Cuando vos le tirás el cuerito de atrás, lo que estás es estimulando el vago para que el peritonitismo comience a funcionar de nuevo y hagas evacuación. No tan simple como eso. Okay. Entonces, esto que está condicionado, a una ley, que es la ley de Ohm, está basado en la ciencia. Es algo que no está inventado. Lo que pasa es que química, fisiología y física son las básicas, que en medicina cuando pasamos tercer año nos olvidamos. ¿Sí? Estamos bastante complicados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cuando yo estuve en Alemania hace ya muchos años, estudiaba estrés oxidativo, toda esta cuestión, y hacía algún estudio. Cuando le daba oxidación en la sangre, lo tiraba, decía, bueno señor, tome durante 30 días vitamina C, y una investigación de la Universidad de Heidelberg. Yo estaba en Waldorf, en una Ceto Biopharma, que es una empresa multinacional de investigación dentro de lo que eran los péptidos, polipéptidos, aminoácidos. Pero vos no podías poner en medicación a un paciente con estos medicamentos si estaba en estrés oxidativo. Entonces le decían, usted señor tiene estrés oxidativo, tome 30 días vitamina C, vuelva, le realizamos el estudio a través de un aparato que se llamaba FARM o FOM, que acá lo tenemos en la clínica, pero no funciona. ¿Por qué? Porque los reactivos vienen de Italia y están en aduana 6 meses esperando que salga, entonces ya se vencieron. Sí, este es nuestro país. Entonces, dijimos, bueno, hay que traer estos equipos a Argentina. Pero ¿qué pasa? ¿En qué nos damos cuenta? Que yo puedo medir a partir de lo que ellos tiraban como residuos, como que estaban con radicales libres, como medir la secuencia de condición biológica que tiene un individuo en estado oxidativo, entendiendo que perpetuaba su enfermedad. Entonces, empezamos a estudiar lo que se llama la capacidad residual metabólica o capacidad metabólica residual. Es toda reacción que tiene el cuerpo, catalizada por enzimas o coenzimas, que produce una reacción, un catabolismo, una catálisis, una reacción que normalmente, fíjense, viene con temperatura. Muchos tratamos la temperatura cuando es una cuestión funcional básica y elemental de reparación. Inflamo reparando, no inflamo. Cuando se hace persistente la inflamación puede ser tórpida, pero normalmente la inflamación hay que estudiarla y condicionarla para qué está en el organismo. Entonces, la condición de capacidad residual metabólica tóxica se saca una alícuota de sangre muy pequeña, se le pone un reactivo para que haga un proceso de hidrólisis, que es lo que hace permanentemente en nuestras células, y que puedan reaccionar. Cuando reaccionan en sí, obviamente generan un residuo. Este residuo es metabólico. ¿Cómo lo puedo estudiar? A partir de esto, de encontrar un sobrenadante
en esta expresión de estudio que nos hace vincular y saber en qué estado de oxidación estoy. De hecho, que cuando hacemos estos estudios acá en la clínica, le hacemos una contraprueba. ¿Qué le hago? Le hago limpiar su tejido extracelular y su tejido intracelular, sus células intracelulares. ¿Cómo se hace así? Hay un método que el cuerpo lo tiene, que se llama peroxidación lipídica. Es un primer evento que yo tengo en mi cuerpo para limpiarme. Es como si un día falla, esa limpieza que yo tengo en mi cuerpo, comienza a impregnarse metabolitos que se llaman reactivos y se van pegando, como si una mancha que vos no la sacás enseguida en un trapo se queda pegado para siempre. En el cuerpo pasa lo mismo. Si vos no eliminás estos residuos metabólicos, se van impregnando en los tejidos y desde la membrana celular se hacen intracelulares. Lo peor que le puede pasar a ese detritus celular es que se quiera copiar en el núcleo como una proteína nueva, pero deforme. Se llama indiferenciada. ¿Sabe lo que se llama eso? Cáncer. Entonces, cuando decimos que un alimento te puede producir cáncer, es verdad. Desde que la carne subió tanto y los obradores de los edificios no comen tanto asado, disminuyó el cáncer de colon. Entonces, una ventaja, claro que es una ventaja, porque en el asado, cuando usted dice qué rico la crostita, eso que estaba ahí que gusta tanto, tiene unas sustancias policíclicas aromáticas que son hidrocarburos que producen como destructores de reacciones a nivel del tubo digestivo, que unas mucinas, llamamos 1 mus 2, se conviertan, en vez de ser buenas, en malas. Estos son inductores a cáncer de colon. Así que, bueno, partiendo de algo tan rico como un asado, entonces, si yo voy a comer asado, lo comeré una vez cada tanto. Pero fíjense, le dan un chips. ¿Qué hacen los indios cuando comen carne asada? Le ponen harina de mandioca. Porque la harina de mandioca inhibe estas enzimas productoras de MUC2, MUC3, MUC2 en exceso. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el indio sabe que tiene que comer algo rápido, es decir, algo que le dé nutrición, que le dé energía, porque la carne te da eso, pero que te condiciona a salir corriendo si te aparece un león que te quiere comer a vos. No tan rápido. Entonces la digestión se aumenta. Así que háganlo como hacen los indios del Amazonas, pónganle, rocíen un poquito de harina de mandioca y la verdad la digestión va a estar mucho mejor. Entonces, volviendo a este tema, ¿cómo voy a estudiar? A través de esto se hace, se pone en un tubo y vamos a encontrar un hemoactivador donde se hace un precipitado. Acá es un activador donde tiene movimiento para hemolizar la fórmula, que no haga coagulación. ¿Y qué observamos? Quizás acá no se ve muy bien el color, pero todo esto que ven acá es todo verde. Si ustedes estuvieran volando en una avioneta y pasan por arriba de una laguna podrida, ¿qué ven? Todo verde. Si dirán, esto está podrido. ¿Sí? Bueno, pasa lo mismo. Esto es lo que nosotros estamos viendo acá. En realidad son residuos metabólicos, detritus celulares. Que más allá de haber hecho todos los estudios en la universidad, que esto surgió de un interés, de un trabajo de investigación que se publicó en la revista de biología, no en la Argentina, obvio. Entonces, para demostrar cómo se podía condicionar un estado de estrés oxidativo tan solo en 3 minutos y sin costos, costo cero o mínimo costo. Entonces, si algo es barato, bueno y bonito, lo compro. ¿Sí? Bueno, no en este país. Acá tiene que ser caro algo porque es importante. Parece que lo más importante tiene que ser muy caro. Entonces, sobre la superficie de la muestra, que debe estar rosado como ahí está, esta es una muestra de un sobredonante normal. Acá no tengo nada. Obviamente esto es perdón.
¿Ven? Entonces acá, esto era el anterior, fíjense cómo estaba. Esto es una muestra, esto es una interpretación negativa. Lo que logramos nosotros hacer en el proceso terapéutico que hacemos en la clínica hay que llegar a esta instancia. ¿Siempre se logra? No. No lo logramos siempre. ¿Quiere decir que podemos volver 100% a un estado de salud perfecto? No. Este es el problema. Cuando hemos evolucionado en un proceso de calinación progresiva de la enfermedad, es muy difícil volver al grupo cero. Por lo tanto, tratemos de no perderlo. Esa es la idea. Cuando nosotros empezamos a hacer estos estudios hace ya 12 años, 12, 14 años, y acá no está la bioquímica, la microbióloga que hace conmigo los estudios, Flavia Alanís, empezamos a estudiar con cuánta cantidad viene la población en general. Es decir, con el 10%, el 20%, el 50% de carga tóxica. Y bien, observábamos que la mayoría venía entre el 10 y el 20% de carga tóxica. A 10 años que hicimos de correlación, hoy ninguno viene con el 10%. Todos vienen con el 25% para arriba. La mayoría con el 50% de carga tóxica. ¿Qué nos está diciendo? Que en 10 años nos hemos intoxicado el doble. La verdad que es una cifra alarmante pensar que en 10 años, lo cual condiciona un estado de salud, de enfermedad, nosotros podemos realmente tomar consideración a que por qué estamos así, ¿no? Porque estamos enfermos. Entonces, ahí tomada, como esto es positivo, aparecen todas estas imágenes que son de escala del marrón, verde y negro, entonces se hace positivo. La cantidad, entonces se hace por medición cuantitativa, si es el 10%, el 25%, el 50%, el 75% o el 100%. Mucha gente no viene con el 100% de carga. Increíblemente nos pasan dos cosas. Cuando viene alguien que no tiene nada de espuma, está, digamos, es anérgico, es un paciente que tiene cáncer. Ahora, yo le digo a este paciente, estás anérgico, vas a tener cáncer, una cosa fea, ¿verdad? Entonces hace una contraprueba. Es un paciente que no está reaccionando. Significa que el cuerpo no está reaccionando, está acumulando y no reacciona. Entonces hay que activar el mecanismo de reacción enzimática para que comience a defenderse. Entonces se hace una periodización lipídica, reacciona y empieza a defenderse. Si perpetúa esa condición de anergia, de no reacción, sí lleva a un estado lamentable de cancerización. Como que también viene el paciente en un estado biológico de cancerización en 100% de toxinas. Y esto lo pongo a consideración. Tenemos 10 pacientes con cáncer de colon. A los 10 pacientes le hacemos la misma medicación oncológica. ¿Usted cree que a los 10 pacientes le va a pasar exactamente lo mismo? No. Cada uno tiene un polimorfismo genético que va a determinar si, primero, si ese medicamento le corresponde a él por su genética. Y segundo, con qué carga de metabólica residual tóxica tiene para que pueda competir ese medicamento con las células órgano blanco. O segundo, o tercero, que el medicamento genere mucha más carga tóxica que lo termine matando al paciente. Entonces, la verdad, 3 situaciones críticas a considerar. Entonces, yo voy a estar, aprovecho porque me preguntan qué hacemos, cómo llegamos a esto, porque también está bueno decir cómo se llega a estas cosas, ¿no? Tomando como referencia, medimos esa capacidad de reacción metabólica tóxica. Bien, tengo el honor de decir que este método nace acá en Río Cuarto. Nace después de estar 5 años estudiándose, por eso que hicimos base en Río Cuarto, por la Universidad Química de Río Cuarto. Estuvimos estudiando mucho tiempo para poder decir esto. Nos lo hemos sacado de la galera porque lo inventamos. Por lo tanto, decimos que lo hemos enseñado. Quizás hay más de 1000 y algo de médicos que hoy ya están entendiendo, y no solamente Argentina, porque la verdad es que hemos tenido suerte
de poderlo difundir en otra parte del mundo para que se conozca este mecanismo. Y no es fácil que algo en poco tiempo, en 10 años, llegue a ser superlativo, ¿no? Es algo que tiene que esperar en el tiempo para que uno pueda entender el método. La medición de zinc y óxido nitroso en saliva es fundamental. El zinc se mide porque produce 234 reacciones en el cuerpo, y fundamentalmente la que hablábamos hoy, digestivas, igual que el hidrógeno expirado o el metano expirado, que nos hace sostener cómo está nuestra alteración microbiótica, nuestra microbiota intestinal, esta disbiosis intestinal, esta gasificación que yo produzco. Entonces todos somos ahora intolerantes o celíacos. Pregunto, ¿somos todos intolerantes? ¿Somos celíacos? Que pareciera ser de que hemos entrado en una casta, ¿no es cierto?, donde ya no toleramos más nada. Pero fundamentalmente las azúcares, fructosa, sacarosa, sorbitol, es decir, estas azúcares que están en todos lados, lo que consuman tiene azúcar, todo tiene azúcar, y más que nada el sorbitol. Y ahí estamos realmente muy complicados. Entonces hay que estudiarlo para poder determinar qué hacer. El óxido nitroso, como ya lo acabo de decir, a través de unas tiras reactivas, que se mide y que realmente puedo sostener el estado natural de nuestras arterias. Medición del sistema neurovegetativo como campo interferente. Doctora, ¿alguna vez en la universidad, doctora, le han enseñado cómo interpretar los neurovegetativos, salvo que por dermatomas que tienen que ver con signos de parestesia, de parálisis? Bueno, si yo tengo un niño paralítico, que significa que el intestino no está funcionando después de una cirugía y no funciona, o que pasa una patología X, y bueno, estamos pensando que está sucediendo con el vago, con ciertos conductores bioeléctricos de mi cuerpo. Somos una membrana viviente. El intersticio, que ahora, gran novedad, sale como órgano descubierto en este siglo, en este año, estos años, se llama matriz extracelular. Hemble viene estudiándolo hace 30 años. Reichenbach viene hablando de esto hace 50 años. Y descubrimos América, entendiendo que ahora hay un intersticio. Gracias al intersticio, gracias a la matriz extracelular, se comunican nuestras células. Y lo que le pasa al pelo se entera en milisegundos. Se llama matriz viviente. Osler lo está diciendo, pueden buscarlo en Google. Es increíble, es un trabajo muy interesante. Como la bioenergía es tan rápida que se entera todo el cuerpo. Entonces, si yo pienso que yo tomo algo para la articulación y veis solamente a la articulación, estoy fregado. No es así. Se metaboliza, va por todos lados. Un parásito, ahora lo puedo mostrar porque ustedes se pueden llegar a no comer, si yo les muestro los parásitos que nosotros sacamos acá. Vino una chica con un cáncer acá en la clínica lo saben, de pulmón, un hot cell, incurable, intratable, bla, 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 todas esas cosas. Cuando hizo la crónica había una tenia sanguinante así. Y si ven la cantidad de bichos que sacamos, porque salen, se ven perfectamente, así, ¿esto lo tengo yo? Sí. ¿Y sabes dónde lo tengo? En el cerebro. Mi hijo es neurocirujano. Digo, Pablo, cuando haces microcirugía, esa cirugía que estás viéndolo con microscopio, qué sé yo, que toda electrónica, qué sé yo, fíjate si se te mueve algo. Nunca entendió nada de esto. Pablo estuvo en Lyon, en Francia, y ahí empezó a entender un poco más lo que nosotros estábamos diciendo, y por suerte ahora no se entiende mucho. Y vos sabés que una vez, estando con el microscopio, veía que se movían unas linfitas chiquitas así. Y por supuesto que el cerebro también tiene flujo sanguíneo. Por supuesto que en la sangre están todos nuestros parásitos. Entonces, condiciones número uno, ahí no está, pero en las terapéuticas es estudio parasitario. Tenemos que estudiar cómo está nuestra microbiota intestinal, donde incluyen los parásitos. Entonces, ahí es donde, me pasé largo. Ok. Entonces estudiamos campo neurovegetativo. ¿Saben cómo se estudia? Se hace una infusión en sangre, es una pequeña inyección,
Entonces pones procaína el 1%, que tiene polimorfismo benzoico, y tiene fondoaminobenzoico benzoico, que es una sustancia que es un activador de todas las membranas, como la repolariza las membranas, le da carga eléctrica a las membranas. Más magnesio y más vitamina C. 3 cositas puestas en una proporción estudiada durante mucho tiempo, hace que vos tengas la sensación de un calor completo del cuerpo que te dice en qué condiciones estás, o salteados, son campos interferentes. Hemos descubierto 2 cosas. El campo interferente más importante está en la parte digestiva alta, es decir, ¿por qué? Porque nosotros reconocemos todo por la boca. El niño empieza a reconocer todo por la boca. Nuestras primeras bacterias arrancan de la boca, arrancan de las anginas, de la faringe, de la laringe, es decir, más que nada. Entonces, somos un poco reconocedores de nuestra microbiota intestinal, todo lo que ingresa por la vía digestiva. Y las mujeres, y en algunos hombres también, el hombre con próstata y la mujer con vagina. Entonces, la candidiasis intestinal, la contaminación candidiásica que tienen la mayoría de las mujeres, tiene que ver con una microbiota intestinal parasitaria. Cuando desparasitan, y no es necesariamente con antimicóticos, con desparasitarlo se soluciona el problema. ¿Y qué vamos a utilizar ahí? La ivermectina. Hoy está famosa la ivermectina. Cuando hace 2 o 3 años nosotros damos ivermectina, y acá hay pacientes que saben lo que nosotros hacemos hace cuánto tiempo, y no están tan locos. ¿Qué dábamos de ivermectina? Ivermex, pero es para las vacas. Pero no había Ivermex, no había ivermectina en la farmacia, estaba el Securo, que era para la ectoparasitosis, 6 miligramos. Y bueno, hoy está Ibercas. Hoy ya se dieron cuenta las farmacéuticas que hay que fabricar ivermectina. Iban a buscar Securo hace 2 años atrás, no había. Albendazol no había. Mebendazol compuesto no había. True compuesto y algunas la tenían. Sí, teníamos problemas para interpretar la parasitosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un estudio también de los, así como está el electroencefalograma, está el electrosomatograma, que es un estudio llamado STEC, que tenemos la suerte de estar conectados con el Hospital Center de Miami. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la formación médica ya, nos dijeron, ustedes van a hacer un estudio macrocéntrico, vamos a estudiar poblacionalmente cómo está el estado de riesgo de salud y de enfermedad de las personas. De hecho, que cada 20 pacientes, acá no hay gente de la clínica en este momento, se me corta y yo tengo que volver a poner los códigos para poder activar de vuelta todo el sistema para que entonces tome un registro. Y esto es muy increíble, como a partir de vincular los ejes bioeléctricos de cada uno de nuestros órganos, determino en qué secuencia está del proceso de enfermedad. Estudiamos el test oxidativo con el estudio From, hoy no lo estamos haciendo porque los reactivos no los tenemos, no nos llegan. Hacemos estudio de toxicología ambiental, obviamente como toxicólogo yo tengo que estudiar si alguien viene intoxicado, pero esos son laboratorios especializados, a través de, por ejemplo, la clorinterasa eritrocitaria, que es una instancia donde yo puedo estudiar a un paciente intoxicado con plomo, mercurio, por otros metales pesados, con pesticidas, como protoporfirinas. Son estudios que se hacen normalmente en laboratorio. Un hair test, estudio del pelo. Esto se va en Estados Unidos a California, donde se mide la cantidad de tejido impregnado. ¿Y por qué se hace en el pelo? Porque es lo más lento que crece en nuestro organismo. Entonces se va impregnando toda esta instancia, si se quiere, de metabolitos que están circulando per se al plomo, al mercurio, al cadmio, al aluminio, y obviamente descubrir a qué estoy intoxicado. Ahí estoy diciendo metales pesados, agroquímicos, pesticidas, conservantes. Polimorfismo genético, una nueva era del estudio de la genética de las personas. Hoy yo puedo estudiar a cada uno su polimorfismo genético para saber qué medicamentos deberían tomar. Omeprazol, por ejemplo, estatinas. Pareciera ser que todos estamos con una enfermedad y todos caemos con el mismo medicamento. Todo lo que tenemos problemas digestivos, tomemos
pantoprazol, omeprazol, todos los soles. Y cuando, tenemos un problema X, es decir, no es así. La medicina tiene que empezar a ser un poco más personalizada. Tiene que tomar un eje mucho más serio. En los oncológicos, teníamos pacientes, una médica de Corrientes, cáncer, había tenido metástasis por todos lados, pobrecita, dijimos, dice, mira doctor, me van a hacer oncológica con este otro porque el nuevo, el último modelo que salió, bla, bla, bla. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar a hacer con Juan Sabater a Barcelona un polimorfismo genético sobre tu célula tumoral y tu oncológico, tu medicamento oncológico. Un parto, perdónenme el término, un parto que salga saliva o sangre de Argentina. Vos tenés que ir, alguien que vaya con la valija, que lo lleve, así fue, alguien fue a Barcelona, llevó la muestra, lo midieron. Cuando vuelve el resultado, a los 15, 20 días, pasó a ser que el oncológico que tenía que utilizar era uno que se usaba hace 6, 7, 8 años atrás, no el que estaban ofreciéndole ahora. Entonces va al oncólogo y dice, doctor oncólogo, mire, yo tengo este polimorfismo, yo quiero que usted me haga la droga, esta droga. Pero no, mija, dice, esto hace muchos años no se hace más. No, vos te voy a poner esto, porque la investigación, bla, bla. Dice, o me pones esto o yo voy a otro oncólogo. De hecho, que se fue a otro oncólogo y compró la droga y puso. Bueno, más allá de haber hecho otros tratamientos que no viene al caso de comentarlos ahora, hoy está trabajando con Medical nuevamente y te puedo asegurar, sigue con su morbilidad de su problema de cancericidad, porque uno no deja de ser cancerizable, no tiene un cáncer de algo, lo cual está permanentemente sosteniendo su natural killer, su mecanismo de defensa autoinmune, en fin, tiene que competir con un montón de desarrollo terapéutico que hace motivo a sostener la calidad de vida. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay situaciones en que yo tengo que medir cuál es mi genoma y cómo está condicionado este genoma a una particular terapéutica tan cuestionada como una quimioterapia. Aberraciones cromosómicas, esto estamos hablando de los pesticidas, hay gente, la verdad, con mucho daño cromosómico por agroquímicos, que no lo quieran reconocer, está todo bien, ellos defienden lo suyo, pero una vez estaba yo, estamos terminando, una vez estaba en Estados Unidos, en Miami, en el Simon Center, pero estaba en el hotel y un día llega una comitiva enorme de gente, eran todos argentinos y cordobeses. Yo sentía hablar cuando estaba ahí en la pileta y digo, ¿ustedes dónde son? Nosotros somos productores de maní. Ah, qué bueno, somos agropecuarios, ingenieros. No, dice, la empresa nos invitó a todos a recorrer todas las plantaciones de maní de Estados Unidos, obviamente pues, diciendo, mira, ahí está la semilla de maní más importante que tenés. Y vos qué haces, no, yo soy toxicólogo y yo estoy en contra de ustedes. No, dice, pero ustedes hablan por hablar, porque el RAI es más tóxico que lo que nosotros ponemos. Claro, si vos te pongo RAI así, sí, tóxico. Estoy de acuerdo. El RAI tampoco no es tóxico, es tóxico. Voy a discutir. La diferencia es que ustedes están matando a todo el mundo y en forma de decir, porque tampoco nos miden consecuencias. Más allá que lo que significa no el maní, que no quiero hablar mal del maní, porque me encanta el maní. Está todo bien, pero hay que tener esto, lo que hablamos, una cultura que tiene que ver con la producción, no con la superproducción. Un economista dijo hace muy poco, la verdad que lo peor que le puede pasar a este país es tener superproducción de algo. Eso es la verdad. Entonces, bien, se hace otro estudio. Miren lo que yo digo ahí, se llama ENGUAY. Medición de las ondas cerebrales de coherencia e incoherencia alfa-gamma. ¿Ustedes alguna vez suponieron pensar que pueden medirse la incoherencia o la coherencia? Alguien dirá, no me lo ponga doctor porque esa onda me mata. Bueno, es increíble. Se puede medir la coherencia y la incoherencia. La conciencia y la inconsciencia. Una enfermedad es consciente e incoherente. Cuando yo tomo la decisión, se puede hacer inconsciente, incoherente,
o consciente coherente. ¿Qué significa esto? Quiero ir para allá y voy para allá. Me puedo estar dando cuenta a propósito, lo hago coherente, pero si lo hago consciente. Pero si lo hago inconsciente, estamos muy complicados. Este estudio lo usa la NASA. ¿Para qué? Para los que andan en los aviones de alta reacción. ¿Por qué ellos qué dicen? Que si el piloto tiene que pensar lo que tiene que hacer, ya se estrelló. Es un acto inconsciente coherente. Cuando vos tenés actos inconscientes coherentes, ahí estás en el camino de la salud. Estás en el camino de la verdad. Para eso tenés que tener hábitos, conductas, consecuencias día a día, para que lo hagas sin ser consciente, pero ser coherente. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Se mide simplemente con poner acá un aparatito en el lóbulo de la oreja. Una cosa increíble. Una cosita así que mida algo tan increíble como eso. ¿Se entiende? Entonces, es lo que yo les mencionaba recién, el suelo BIOC, el BIOC avanzado, que es lo que es la presión lipídica para hacer esto de ver cómo la contraprueba de la capacidad reserva metabólica. Hacemos suero bioxigenante porque, como decía Néstor, el oxígeno es el elemento más fundamental y primordial para la reacción de nuestras células dentro del cuerpo. Dos cosas necesita, y más nuestro cerebro: es un azúcar molecular, agua molecular con oxígeno molecular. Sí, condiciones que son moleculares, no sintéticas. Yo ponerme oxígeno así, salvo que yo tenga necesidad de oxígeno, es útil, pero yo necesito tener oxigenación. Y ¿por qué? Alguien me preguntó, ¿por qué no estás en el medio de la ciudad? Porque estaría asfixiado. ¿Por qué le implica estar lejos de la ciudad? Porque estoy oxigenado. Pero me cuesta ir hasta allá, es tu problema. Problema, lamentablemente, yo tengo que cuidarte a vos. Yo tengo que tener a vos como la comodidad. Parecería acá que si no llegás al negocio en el auto y te bajás y entras al negocio, no sirve, ¿no? Alguien decía, todo lo que no está fuera de la plaza, como que no trabaja. Pareciera ser que es así. No es así. Tengo que cambiar ese paradigma, esa idea. Acá, ¿por qué tenemos cama hiperbárica? Me costó muchísimo tener una cama hiperbárica multiplaza. Porque el oxígeno, nosotros acá entramos a una atmósfera, una sola atmósfera. Así que el oxígeno nos ingresa por presión atmosférica. No es solamente el oxígeno que yo inhalo, sino el oxígeno que nuestros tejidos tienen por estar inmersos en esta atmósfera de una atmósfera. Si no, estaríamos flotando, no tenemos atmósfera. La cama hiperbárica llega a 3 atmósferas. Se triplica el oxígeno circulante. Por eso es necesario. En todo sí, hasta para mantener la salud es necesario. En las enfermedades, por supuesto, en las intoxicaciones, de hecho que sí. Pero vuelvo a explicar que el oxígeno es necesario para mantener una condición de reacción de nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Hacemos bioregulación, detoxificación, que es muy importante, inmunomodulación y soporte orgánico. 3 patas fundamentales importantes para mantener una condición de estado de equilibrio. Inmunomodular mis reacciones del cuerpo, no inhibirla, inhibición ni resistencia, sino modulación. Tiene que ver con este mecanismo. ¿A través de qué hacemos? Las autohemoterapias mayores. ¿Qué usamos? Ozono. La ozonoterapia es oxígeno, porque vincula agua molecular y se pone a través de ¿qué? De una alícuota de sangre para oxigenar, y eso actúa como un medicamento, se vuelve a inyectar en circuito cerrado para tener una oxigenación. Pero más que nada, en ese caso es agua molecular. Hay 2 alimentos que tienen agua molecular: el durazno y el agua de coco. Cuando ustedes consuman esas 2 cosas, el organismo lo interpreta como agua molecular. Así que consúmanla, porque ahora creo que el durazno está más barato. Ya se está yendo la Se está yendo, ¿verdad?
Bioresonancia, campos magnéticos secuenciados y continuos, hidroterapia colónica, enzimoterapia, preprobióticos, bypass chelation. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la reactivación del sistema vascular periférico distal, que produce resistencia, que hace que yo tenga insuficiencia cardíaca, eso empezó en la parte más periférica de mi problema circulatorio. Más allá que yo tengo una lesión valvular, una lesión bien miocárdica, pero y el sistema arterial o arteriolar de las pequeñas arterias, ahí es donde comienza a tener lo que se llama un efecto. Esta de resistencia es una onda de una micranía, significa que onda de choque, lo que toma resistencia vuelve y genera mayor presión al órgano que lo está provocando, en este caso el ventículo izquierdo. Entonces yo tengo una hipertrofia ventricular izquierda por resistencia vascular periférica y voy a tratar el infarto cardíaco, voy a tratar mi corazón, pero me olvidé de la resistencia vascular periférica. Entonces, como que tengo que dar vuelta a las cosas. El estudio de los metales pesados, omega-2 y vitamina C, dietas metabólicas, ultrafiltrado peptídico, etcétera, etcétera. Es decir, le hago un comentario porque se entienda, cuando uno habla de medicina biológica, es la interpretación de lo que le ocurre al cuerpo y cómo yo puedo interferir, emular y condicionar estados fisiológicos. Acá que uno puede dar ergoterapia y herboterapia, todas estas cosas, forman parte también de una necesidad. Pero también puedo estar dando medicamentos lineales para una situación extrema, de dolor extremo, de cierta situación clínica que yo tengo que medicarlo al paciente. Sí, yo no estoy de un lado o del otro de la vereda, estoy transitando de acuerdo a la necesidad de mi paciente, pero no continuamente, sino interrumpidamente. No puedo tomar una estatina más de 3 meses, 6 meses, que es lo que usamos para el colesterol. Estamos todos locos. Sin embargo, señora, ¿usted hace cuánto que toma esta estatina? Y el doctor, desde que me la indicaron, hace 3, 4 años. ¿O no es así, doctor? Mal. Drogas hipertensas. Yo tomo de la hipertensión hace 6 años, 7 años. Nunca se la cambiaron. Es decir, hay que, esto de la facilidad de hacer una receta porque es del PAMI, la hace la secretaria, tenemos que romper con esos paradigmas. Yo soy geriatra hace 8 años, o 8 o 9 años, un poco más, ya perdí la cuenta. Recién este año puedo ser médico del PAMI. ¿Por qué? Bueno, porque hubo mucha resistencia por mi forma de decir las cosas y pensar. Entonces era problema, porque bueno, significa de que hay que bregar los cambios, hay que hacerlos institucionalmente. Todo esto que ustedes ven acá es una fase del día a día de cada uno de los que trabajamos acá. Sobra un centavo, yo le decía a una paciente, ¿sabe lo que hacemos? La juntamos y hacemos un nuevo consultorio, y hacemos esta otra cosa. Es decir, vivimos todos una línea normal de vida. No vaciamos clínicas, no vaciamos centros, llenándose el bolsillo de dinero y comprándose. Y está bien que lo hace, yo no estoy discutiéndolo, estoy diciendo que lo que yo escribo con las manos no lo borro con el codo. ¿Se entiende la idea? Eso también pasa con nuestros pacientes. Cuando le estamos hablando de cómo interpretamos las cosas, lo hacemos en el consultorio. Y los invito a entrar a YouTube de IMED y ver todos los testimoniales de nuestros pacientes. Porque ellos no te van a mentir. Gente que viene de acá y que dice, doctor, ya no doy más, tengo un dolor crónico en la polimialgia que no doy más. A los 10 días vos grabás a los pacientes. Si no puedo creer, doctor, que en 10 días haya solucionado lo que... No estoy haciendo propagandismo para que todo diga que bueno, no. Estoy diciendo cómo la medicina mirada de otro lado o ayudada de otro lado mejora. Y acá, ¿ven cómo estamos mal con la osteopatía, así, interpretando las funciones biológicas a través de la bioenergía, la alimentación, la cocina? Hicimos una inversión terrible para que la gente venga y coma acá el alimento, aprendan a comer, no sé si hay pacientes acá, pero le enseñan a cómo hacer el alimento. ¿Condicionado a qué? A recuperar la materia viviente del alimento, no matarlo por cocción. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que bueno,
Yo creo que no queda más nada. Esto es, acá todos los años, a fin de año, se hace la reunión anual de todos los alumnos del posgrado de Medicina Biológica de la Ciudad Médica Argentina. No sé de qué año es, entonces se hace acá. Entonces, el posgrado, a fin de año seguramente va a estar el otro posgrado. El año pasado hubo el año pasado, sí. Tuvieron la gente de acá, gracias doctor. Y seamos 1, seamos 10, estamos en clase siempre. Un año fuimos 2 alumnos, al principio, tuvimos clase igual que 2, 10, 100. Entonces, así que bueno, gracias por haber contado esta conversación. Lo que hago es entender y hacerles entender que lo que escribimos, lo decimos y lo hacemos. Y realmente los resultados son buenos, ayudamos a la gente. No quiero decir que los otros no ayuden, por Dios, no estoy hablando en contra de mi colega que hace una medicina lineal. ¿Por qué? Es lo que tiene que hacer, es lo que sabe hacer. Está excelente. Lo que yo le digo a mi colega lineal es que también decidan que pasamos a hablar de medicina horizontal. Es decir, cómo puedo mejorar mi condición de salud. Simplemente eso, no en contra de nadie, sino sumando esfuerzos. Así que esa es la idea. Los invito